Muy bien, buenas noches. Voy a hablarles hoy de un tema que a veces no se predica, pero me inquietó en mi corazón y es acerca del tabernáculo de David. Es diferente al tabernáculo de Moisés y quisiera que me acompañen. Vamos a leer primero Hechos, capítulo 15, donde la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, tuvo su primer concilio en el año 50, donde se juntaron todos los apóstoles, estaba Pablo, Bernabé, y tenían que discutir varias cuestiones y sobre todo tenían que definir si el cristianismo iba a ser una secta del judaísmo o iba a ser una nueva religión. ¿Y qué pasaba con los gentiles que se estaban convirtiendo? Porque los judíos estaban inquietos a ver qué se les iba a exigir a los gentiles. Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces, en ese gran concilio, donde al principio hubo discusiones, se levantaba la voz, estaba Bernabé, estaba Pablo, Pedro, todos daban sus opiniones y de las experiencias que habían tenido, también se trajo a la charla de ese concilio qué iba a pasar con el culto, cómo iba a ser el culto de la iglesia, porque una de las cosas que el Señor no nos dejó explicado, cómo se tenía que organizar la iglesia o cómo tenía que ser el culto, porque se lo dejó al Espíritu Santo que Él nos los haga saber, ¿sí? En 2 ocasiones Jesús habla de la iglesia, sino que todas sus prédicas, las parábolas, está dedicada a hablarnos del reino de Dios y no tanto de cómo tenía que ser el funcionamiento de la iglesia, pero a través del Espíritu Santo Dios habló a los apóstoles y nos dejó indicado en su palabra. Y en este concilio se va a determinar cómo va a ser el culto. Y hubo una profecía 800 años antes que la trajo Amós y la van a traer a la memoria. El Espíritu Santo se la va a revelar a Jacobo. Y vamos a leer Hechos 15, versículo 16, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí está haciendo referencia a una profecía que se encuentra en el libro de Amós, que Dios la trajo 800 años antes de la venida del Señor Jesús. Y vamos a leer Amós 9:11. Que dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y vamos a hablar ahora qué era ese tabernáculo, por qué la iglesia primitiva tenía que traer a memoria cómo era ese tabernáculo, ¿sí? Aquí se estaban estableciendo las bases de la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, cómo iba a ser de ahora en adelante. Los judíos estaban saliendo de la sinagoga y de la forma del culto del pueblo judío. Entonces necesitaban tener claridad y Dios les trae a memoria esta profecía donde Amós, 800 años antes, dice que Dios va a reedificar este tabernáculo. Y ahora vamos a ver qué es este tabernáculo. Antes de entrar en esto, les quiero decir que el tabernáculo de Moisés, con toda la simbología, no dejó de existir en aquel tiempo. El tabernáculo de Moisés fue específicamente detallado por Dios, cómo tenían que ser sus cortinas, todo su mobiliario, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, lo que tenía que hacer el sacerdote. Saben que se acuerdan ustedes que tenía que entrar una vez al año y a veces tenía que entrar atado por si no estaba en santidad y moría en la presencia del Señor donde estaba el arca. Todo esto nos habla de la obra expiatoria por nuestros pecados que vino a hacer el Señor Jesús, ¿sí? Y era figura de la obra que Cristo iba a venir a hacer. Y cuando murió
el Señor Jesús se rasgó el velo que nos separaba el lugar santísimo y nos dio entrada, y esa simbología la tenían clara los apóstoles, pero ahora tenían que definir qué hacer. Y el tabernáculo de Moisés siguió estando mientras vivía David, estaba en Gabaón, era un monte, había un sacerdote, Sadoc, que seguía ofreciendo sacrificios, aunque en la época de David, ahora nos volvemos 1000 años antes de Cristo, en la época de David el arca había sido robada por los filisteos, se la habían llevado, y David estaba también inquieto y él quería recuperar el arca, quería edificar un templo para el Señor. Sabemos que Dios no se lo va a permitir a David, sino que el templo lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Salomón, su hijo. Y David durante toda su vida va a preparar los mejores materiales, maderas del Líbano, cedros, todo para preparar, para que su hijo tenga todo listo para preparar el templo. Dios le había dicho que él había derramado mucha sangre y que eso lo iba a hacer su hijo. Pero no está el arca la habían tenido los filisteos, donde estaba la presencia de Dios. Lo habían recuperado luego en una de las incursiones que había hecho David, y estaba en la casa de Abinadab. Abinadab la tuvo en su casa durante 20 años. Y David estaba afligido porque él quería que el arca vuelva a Jerusalén. Quiero que me acompañes en Salmo 132, 3, que aquí nos muestra, David tenía en su corazón traer la presencia de Dios y darle una casa a Dios. Y dice: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Si leemos todos sus salmos, la necesidad que tiene David de tener la presencia de Dios, de rendirle culto, de disfrutar de sus alabanzas, de las alabanzas y de la adoración que suba al trono de Dios. Y él se la pasa haciendo salmos y cantos, y todos los que lo rodean también son contagiados para estar en la presencia de Dios. Y el gran anhelo de David es buscar el arca y traerla a Jerusalén. Y van a la casa de Abinadab. Miren, el arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Y Abinadab estuvo indiferente a la presencia de Dios que tenía en su casa. No le dio importancia. La tenía y estaba ahí, y no pasó nada mientras el arca estuvo en la casa de Abinadab. Pasó de eso, no sé en qué lugar de su casa, si sería una finca muy grande, estaba guardada el arca. Pero Abinadab la tuvo 20 años. Y David la va a buscar con una comitiva, y cuando trasladan el arca, la suben en un carro, como tenían los filisteos, que era un carro nuevo. Y cuando van por el camino se tambalea, la historia la conocen muchos, el arca se está por caer, y uno de los levitas, un sacerdote, la quiere detener para que no se caiga, y muere. ¿Sí? Y viene una gran tristeza a toda la comitiva porque había muerto Usa, y entonces se afligen y dejan el arca de paso porque estaba por ahí la casa de Obed-edom. El arca queda ahí durante 3 meses. Y Obed-edom era un levita comprometido con Dios, y estaba enloquecido de contento de que estaba el arca en su casa. Y en ese tiempo trajo una prosperidad, la presencia de Dios, a la casa de Obed-edom de una forma sobrenatural. Pero David, afligido, mandó a que estudien cómo se tenía que trasladar el arca, porque Dios lo había dejado específicamente detallado en la ley, de que tenía que ser trasladada con 2 varas sobre los hombros, y sobre los levitas santificados poder trasladar el arca, no en un carro nuevo. La presencia de Dios se carga, se lleva sobre los hombros, y así lo hicieron. Y la llevaron
a Jerusalén. Y fue un momento de mucha fiesta traer el arca. Y David puso el arca, le manda a construir una tienda, solo una tienda muy grande, en el monte de Sión. Y ahí van a depositar el arca. Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, donde aquí se relata cómo fue que trajeron el arca. Y dice, hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Así que traen el arca, lo ponen en esa gran tienda, que va a ser lo que hoy les quiero contar, que es el tabernáculo de David, porque tiene algunas características diferentes al tabernáculo de Moisés, porque en este tabernáculo vamos a ver que es diferente. Todo el pueblo tiene contacto con el arca y entra a la presencia de Dios. Este tabernáculo es diferente. En este tabernáculo hay música, hay alabanzas. Dice que él determinó, David, 38.000 personas para que estén en diferentes turnos trabajando y sirviendo en el tabernáculo de David. Había música las 24 horas y alabanzas durante 36 años, los 365 días del año. Ininterrumpidamente se rendía culto y alabanza a Dios. Algo atípico, algo diferente que pasaba en el pueblo de Dios, pero tú llegabas a Jerusalén y escuchabas las alabanzas en el monte de Sión. En el otro monte de Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés, y las alabanzas, estaba todo tan organizado con los músicos, con los cantantes. Había 288 músicos, 4.000 cantantes. Yo no sé si habrán hecho como la voz de tomar los cantantes, porque tenían que cantar excelentemente. El jefe de alabanza se llamaba Kenanías. Acompáñenme a leer, acompáñenme a Primera de Crónicas 15:22. Dice, y Kenanías, principal de los levitas de la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Evidentemente, estaban capacitados en este tabernáculo. La alabanza que se rendía a Dios tenía que ser excelente. Kenanías era el líder de alabanza y tenía también que probar las voces, y él sabía lo que estaba haciendo. Dios te llama para cantar, y cuando te llama también te da el don. A veces, miren, yo intenté, a veces cuenta Santiago, desde jovencita quería cantar, pero no tenía el don. Entonces me dijeron, ve a capacitarte. Y fui, contraté una profesora de canto, me enseñó a respirar con el estómago, a hacer ejercicios, pero por más que me capacité, el Señor no me dio el don. Así que no pude cantar en la iglesia. Muy sutilmente, sin herir mi corazón, me lo explicaron. Pero a veces, Maya, a veces te toca la ardua tarea de tener que decir, hermana, sos hermosa para el Señor, pero no podés cantar. Porque si bien el Señor se glorifica en nuestras alabanzas y el Espíritu Santo lo glorifica, a los que estamos aquí, a los que están aquí, están en un lugar especial, donde las cosas hay que hacerlas con excelencia y de una forma en santidad también. Así que en este tabernáculo, todos los que estaban llevando la alabanza ponían excelencia y se capacitaron, y eran entendidos, eran creativos también. David dice que diseñó instrumentos especiales para la alabanza, instrumentos de cuerda, de percusión,
para que haya júbilo en su casa. En este tabernáculo había gozo permanentemente. Había sonido de trompetas, de bocinas, de címbalos. Y saben que también venían los extranjeros y podían visitar la tienda del tabernáculo, porque venían de todos lados a ver qué estaba pasando en Jerusalén. Esto fue un tiempo, era algo que venía a revelar lo que iba a ser la alabanza en la iglesia del Nuevo Testamento. Era diferente al tabernáculo de Moisés, pero Dios no se pronunció en contra de que la gente tenga contacto con el arca. Dios hizo silencio y durante 36 años, hasta que Salomón pudo trasladar el arca al templo, el tabernáculo estuvo allí. Hubo danza también en el tabernáculo. Y cuando trajeron el arca, ustedes se deben acordar la historia, que venía David danzando con todo el pueblo, y Mical, su esposa, lo vio desde una ventana y se avergonzó y lo menospreció en su corazón. Y estaba como espectadora de lo que estaba viviendo su esposo y todo el pueblo trayendo el arca. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, porque a veces toda la iglesia está metida en la alabanza y algunos estamos como espectadores. Lo digo porque a veces nos pasa, tenemos la cabeza en otro lugar, estamos en el culto y estamos como espectadores y no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado. Algo muy importante es que los levitas que ministraban tenían que santificarse, no podían ministrar la alabanza de cualquier manera. Vamos a leer Primera de Crónicas 25:1. Dice: y asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos eran hombres idóneos para la obra de su ministerio, de su ministerio. A ver, lo tengo mal puesto. Idóneos para la obra de su ministerio, está bien. Los líderes de la alabanza tenían que guardar santidad y también profetizar. También es una indicación para los que llevan la alabanza, que vengan con el corazón preparado, para que vean lo que Dios puede hablar y dirigir al pueblo lo que Dios quiere decir, porque tenían que profetizar y tenían que estar en santidad y tenían que ser entendidos en lo que tocaban, profesionales. Para mí lo que más me importa remarcar es que tenían que estar en limpieza y purificados. No se podía subir a ministrar de cualquier forma. Me quisiera imaginar cómo habrá sido esa ciudad en ese tiempo con esas alabanzas las 24 horas. Tenían que hacer turnos. Miren, Obed-Edom, que había estado con el arca 3 meses en su casa, se fue a trabajar al templo. Se fue ahí, durante 36 años estuvo en esos turnos. Asaf es uno de los músicos que más salmos hizo. Si tú lees la Biblia, dice músico Asaf. Era el otro líder de los músicos. Y elevaban una alabanza gloriosa al Señor. Todo esto nos habla de cómo Jesús, que anhela estar, y Dios en medio de las alabanzas, quería que fuese el culto de la iglesia del Nuevo Testamento. Esto era un reflejo de lo que iba a ser. Y el Señor Jesús quiere que nosotros elevemos ese sacrificio de alabanza. Mira, en Hebreos capítulo 13 dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Y qué es ese sacrificio? Miren cómo lo dice la Reina Valera. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que
¿Qué es para mí hacer un sacrificio de alabanza? Es exaltar al Señor, levantar su nombre muy en alto, de glorificarle, elevar alabanzas al Señor y adorarlo también. Y ahora vamos a ver qué es adorarlo. Las 24 horas. Bueno, y cuando duermo, mi vida es una alabanza y una adoración permanente. Porque no paraban aquí, bueno, de 7 a 8 se comía, no, bueno, había turnos de alabar al Señor. Nuestro cuerpo es un sacrificio vivo al Señor, que es nuestro culto racional, dice Romanos. No daré al Señor nada que no me cueste. Si para mí alabar al Señor también es un sacrificio, porque yo le dedico tiempo al Señor, no le doy de lo que me sobra, le doy lo que Él se merece. Y David lo tuvo muy claro. En diferentes salmos dice: ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo, no de cualquier forma. En el 116, 17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanzas e invocaré el nombre de Jehová. La alabanza la podemos dar, todos podemos alabar al Señor. La creación alaba al Señor, los árboles, los pájaros cuando vuelan, cuando cantan, toda la creación alaba a Dios, pero la adoración, ¿sí?, es diferente. La alabanza, bueno, la puedo hacer de cualquier forma, a veces no tengo ganas de alabar, pero la alabanza tiene que ser excelente, ¿sí?, para que llegue a la presencia del Señor, porque si no, no pasaría este techo. Pero la adoración, el Señor quiere que mi corazón esté limpio para adorar al Señor. A veces pensamos que lo estamos adorando al Señor y no lo estamos adorando. A veces pensamos que adorar al Señor es una canción lenta. Bueno, ahora estamos en tiempo de adoración, me voy a postrar. Pero la adoración es mucho más. El Señor, cuando se encuentra con la mujer samaritana, que empezaron a ver dónde tenían que adorar, si en Samaria, en Jerusalén, le dice que Él busca adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Si busca adoradores es que hay pocos, ¿sí? Y adorarle en espíritu es cuando mi espíritu se conecta con el espíritu del Señor, en adoración, porque eso lo podemos hacer ahora que el velo se rasgó y tenemos entrada a la presencia del Señor, y Jesús, por su sacrificio, nos permite entrar en esa relación con Dios que antes no podíamos, ¿sí? El Señor, al justificarnos, nos permite estar en santidad para tener contacto con el Señor. Es ese aspecto místico de la adoración. Pero también hay un aspecto tangible que dice que lo adoremos en verdad, con lo que somos, sin ser hipócritas. Tengo que dar una vida de testimonio. Yo le adoro como soy, por lo que soy. No es que tengo otra faceta, ¿sí? Le adoro al Padre en espíritu y en verdad. Y yo te digo una cosa, que el enemigo a través de los siglos le ha querido robar la alabanza y la adoración a Dios. La iglesia primitiva entendió cómo tenía que ser la alabanza, entendió cómo tenía que ser la adoración y lo pusieron en práctica. Y cuando los cristianos se reunían, cantaban, alababan al Señor, leían los pergaminos, porque todavía no tenían la palabra, no estaba el papel, tenían los rollos y leían Isaías, leían el Pentateuco. Pero ¿qué pasa después cuando se mueren los apóstoles? En el siglo II empezó a cambiar todo. Y el enemigo es sutil. Él, Lucifer, era el protector de las alabanzas en el cielo, y él siempre va a querer la adoración y va a querer que el hombre no alabe y adore a Dios. Y ya en el siglo II, María comenzó a tener una figura especial, comenzaron a adorar a María, y los sacerdotes comenzaron a tener como una casta diferente, y estaba todo la jerarquía eclesiástica diferente de los feligreses, y el culto lo comenzaron a hacer los sacerdotes.
y no el pueblo. Y luego con los años y el latín y la iglesia que fue creciendo en poder, el culto lo llevaban los sacerdotes y el pueblo no. Ya no había alabanzas, había un canto gregoriano, había un coro y el pueblo no participaba. El pueblo dejaba de alabar y de adorar a Dios. Así por siglos. Luego el latín quedó en desuso porque cayó el Imperio Romano, comenzaron las lenguas romances, la gente no hablaba latín y la gente escuchaba un coro gregoriano en latín y no conocía el latín. Por eso la lucha de los reformadores fue devolver el sacerdocio de todos los creyentes. Y fue esa lucha de que todos tenemos acceso al Padre, no solamente el sacerdote que hace el culto, que da la Santa Cena, la Eucaristía, y nosotros no tenemos acceso a Dios. Pero el enemigo durante más de 1000 años le sacó ese gozo de la alabanza y de poder estar en la casa de Dios. ¿Qué hicieron los reformadores? Miren, Lutero y Zwinglio eran músicos, así que encontraron en la música, en los himnos de aquel entonces. Lutero hizo más de 200 himnos. Hay uno que se llama Castillo Fuerte, que lo hemos cantado, donde a través del canto empezó a pasar el mensaje de Dios. Porque se encontró en el siglo XVI que el 85% de la gente era ignorante y no conocía la palabra. Entonces les devolvió al pueblo a través de la música las historias de Cristo. Así que comenzaron a alabar al Señor y no sabían cómo hacer, así que hicieron coros de niños y empezaron a alabar en alemán. En Suiza comenzaron con Calvino con los coros para poder devolver las alabanzas al pueblo de Dios. Así que ese es el gran regalo que lucharon los reformadores y nos dejaron, poder cantar alabanzas al Señor en nuestro propio idioma, y cada uno depende de los países, y poder rendirle culto a Dios con la alabanza y con la adoración. Yo pensaba en este tiempo, en el siglo XX, con todo el movimiento de la iglesia evangélica, de dar un culto nuevo al Señor, con nuevas alabanzas. Cada época tiene su forma de música. No es lo mismo el siglo XVI con el siglo XX, con el siglo XXI, pero nunca perder la esencia de lo que le rendimos al Señor. Un culto en el cual Él es digno, donde ponemos gloria en la alabanza, donde no venimos de cualquier forma, donde nos santificamos para venir al Señor. ¿Y podemos estar en una eterna adoración? Sí, podemos. Podemos estar en comunión con el Padre, con la presencia del Señor permanentemente. David, a través de ese tabernáculo, nos quiso mostrar cómo Dios quería que nosotros alabemos. Mira, en 2 Corintios tenemos un texto donde Dios nos revela cómo quiere Él habitar en medio nuestro. A ver si lo tengo aquí. 2 Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos ese templo, somos el templo del Espíritu Santo, que nos permite vivir permanentemente en alabanza y en adoración. Yo te desafío en no ser egoísta, porque lo que nos aparta de la alabanza y la adoración es nuestro propio yo, nuestro egoísmo, dedicarnos a nosotros. Desplaza al Señor, que le puedas dar una alabanza cristocéntrica, no centrada en tus emociones, no emocionarte por el ambiente o para sentirte bien, sino para darle la gloria a Dios. Y en la gloria a Dios que les doy mi gratitud por esa salvación tan grande que Él hizo por mí. Y cuando le adoro, y quizás en la adoración no necesariamente es la quietud,
Pero cuando le adoro, ¿qué le doy al Señor? Como los Reyes Magos le llevaron oro, incienso y mirra. Eso es lo que le traigo al Señor. No te confundas que en la adoración le pidas cosas al Señor, que en la adoración te encuentres, tu espíritu se encuentre con el espíritu del Señor. Yo te quiero hacer reflexionar en esta noche, que veas cómo le estás adorando al Señor, de qué forma. Si estás tomando conciencia que es algo serio, que no es venir a cantar a la iglesia y satisfacer mi parte emocional. Vengo a rendirle culto, un culto donde mi vida está puesta en sacrificio delante de Él. Y ordeno mis prioridades y busco al Señor, ¿qué le voy a traer? Pero no podemos vivir de venir el viernes, el domingo o el martes. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, cada día, escuchando canciones, alabando al Señor, y que en mi vida haya una gratitud permanente por la obra que Él ha hecho. Dios nos ha guiado como iglesia a ser una iglesia que alaba al Señor y la adora con excelencia. Pero depende de cada uno de nosotros de venir con un corazón limpio y darle al Señor lo que Él se merece. Que el Señor te bendiga.